¿Cómo les va? Muy buenas noches. Comienza la sexta temporada de Entre Columnas, primer programa de nuestro 2018. Hoy vamos a tocar distintos temas, como lo hacemos siempre. Vamos a hablar de alguien que fue realmente probo. Cuando alguien dice, bueno, pero la política siempre sucia, el sindicalismo siempre sucio. Yo recuerdo grandes figuras de la política y grandes figuras del sindicalismo que uno no puede olvidar. En algún momento va a estar sentado seguramente alguien del sindicalismo como para poder hablar de un grosso total, como es Agustín Tosco, por ejemplo. Y si hablamos de política, no podemos olvidarnos, no podemos dejar pasar que existió Elpidio González, que existió un presidente como Arturo Umberto Illia. Hace 35 años que un 18 de enero él partía hacia el más allá. Bueno, y me pareció coherente mostrarle a mi público la idea de que se puede ser presidente de los argentinos y asumir con auto y salir sin auto. Que la gente lo quiere y lo reconozca y le compre una casa porque no tenga dónde vivir. A este hombre justamente que nació en Pergamino pero hizo toda su carrera en Cruz del Eje, en Córdoba. Una persona realmente amada que termina vendiendo pan. Es increíble, increíble. Realmente estamos hablando de una historia importante. En el final de nuestro programa de hoy, Hugo Sánchez, un viejo radical salteño, pero que vive en la ciudad de La Plata, va a estar con nosotros para hablar de ese tema. Vamos a seguir hablando de tránsito, vamos a seguir hablando de un número que no baja, vamos a seguir hablando de más de 200 muertes por año que son total y absolutamente evitables. Va a estar, como siempre, Ricardo Báez. Finaliza el año, comenzamos el año hablando de ese tema. A nosotros nos importa y mucho hablar del tema tránsito aquí en Entre Columnas. En el comienzo del programa vamos a hablar de algo que se nota, que está ahí muy en boga. El tema de la violencia en el adolescente. Pero como todas las cosas, nosotros parece que las descubrimos cuando ganan los titulares de los diarios y cuando se consumen muchos minutos en televisión para hablar de ese tema. Pero ojo, es un tema que siempre estuvo, de alguna forma, siempre estuvo en la sociedad argentina. El último caso, el de una chica que supuestamente iba en la moto con su novio y le dispara por la espalda y luego lo remata y luego sale caminando como si tal cosa, muestra un poco hasta qué grado de violencia hay y que no es solamente la violencia por parte del hombre, la violencia también por parte de la mujer. No es solamente la violencia doméstica, hablamos de la violencia que se desata en la calle cuando una persona, por el solo hecho de tocarle bocina, porque quizás está mandando un mensaje, yo qué sé, y se pone luz verde y el de atrás está apurado y le toca bocina y ya el tipo deja el teléfono, se baja, se agarran a piñas, se bajan con palos a pelearse, a matarse por un bocinazo. Vos decís, ya no es solamente una persona que le tire un celular a un árbitro o un zapato, se va a ir semidescalzo a la casa porque le tiró un zapato al árbitro. No, estamos hablando de algo todavía mucho más profundo, que parece que gana nuestra sociedad, al menos la latinoamericana, y me gustaría conocer los motivos. Para eso una persona que siempre accede a venir a hablar de este tema con nosotros, como es el licenciado Matías Arros, a quien ya le doy la bienvenida y el agradecimiento por estar en este sábado de la noche con nosotros. Matías, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Vos sabés que el tema para mí es preocupante porque soy docente de alumnos de esa edad más o menos, y decís, antes era como privativo de jugadores de rugby, por ejemplo. Claro. Son violentos porque tienen su físico, bien, pero parece que ya no tiene que ver con eso, no tiene que ver con patotas, no tiene que ver con barras bravas de un club de fútbol. Puede pasar con personas que viven en un country, pueden pasar con personas que tienen una familia muy bien acomodada, no tiene por qué estar ligado a drogas o ligado a alcohol. Hay violencia y no le quiero poner una edad mínima, pero te estoy hablando de edades realmente que te consternan de alguna manera, ¿no? Vos sabés que el tema de la violencia es un tema muy complejo de abordar porque tiene muchas aristas.
Lo primero que nosotros tenemos que entender porque como personas es que el ser humano por sí mismo hay que empezar a entender y a comprender que la violencia es constitutiva del ser humano. El ser humano es violento. Eh, Nosotros armamos después como una sociedad, digamos, ¿cierto? Hace millones de años ya que la tenemos, hace miles, perdón, de años que la tenemos, pero tenemos una esencia también salvaje y violenta dentro. Por una parte, eso. Después podemos abordar la violencia básicamente desde dos puntos de vista. Algunos que tienen que ver con cuestiones de crecimiento demográfico y demás, que son más importantes de lo que creemos, y después podemos abordarla desde cada persona en particular, digamos, como emoción. La violencia como una de nuestras 5 emociones básicas. El ser humano tiene alrededor de 5 emociones básicas que se combinan y son las que nos rigen todo el tiempo. La primera explicación que yo te decía tiene que ver con lo demográfico, también un poco con la cuestión de la pobreza y la política y la desigualdad y demás, que es algo ya conocido por todos, ¿no es cierto? La falta de educación y demás son ejes centrales, pero un eje importantísimo que no se toma muy en cuenta es la densidad de población. En los últimos años la violencia, en los últimos años no de acá 3, 4, 5, en las últimas décadas, la violencia ha ido creciendo, se ha ido incrementando, no es lo mismo hoy que hace un tiempo atrás. Pero convengamos que hoy también en el país hay alrededor de 40 millones de personas, 44 creo más o menos, pero redondeando 40 millones de personas. De esas 40 millones de personas, 13 millones viven en Buenos Aires. Es decir, casi el 33% de las personas viven en el territorio de Gran Buenos Aires y Capital. Y el resto se concentra entre Córdoba y Rosario, el 66% de todas las personas que hay en el país. Buenos Aires, Córdoba y Rosario son el 22% de la población, de la superficie total del país. Es decir, que cuando yo aglutino gente y la hacino, digamos, independientemente de las condiciones de hacinamiento que podamos decir de una Sí, las vivienda en particulares, particular, ¿no claro. es cierto? La hacino, voy a generar una mayor cantidad de roces. Esa mayor cantidad de roces va a generar una mayor cantidad de episodios violentos. Si a eso le sumamos un sistema educativo que es deficitario y que va de mal en peor, digamos, así, planteándolo así, vos viste que las condiciones edilicias y demás no ayudan, la cantidad de escuelas, los sueldos, los paros, los conflictos, bueno, todas las cuestiones que le quieras poner al sistema educativo que tenemos. El sistema judicial y el sistema carcelario no ayudan, están sobrepasados, no hay profesionales, los presupuestos son bajos. Es decir, que vas a tener muchos episodios de violencia y muy pocos factores para contener. Imagínate Claro. cuántos centros de rehabilitación o cuántos centros para tratamiento de la violencia y demás hay en la ciudad. No Claro, hay no hay, no hay. directamente. Y no que no hay en Salta por hablar de Salta en particular, no hay en Salta, no hay en Jujuy, no hay en Tucumán, no hay en ningún lado. Hay muy pocos centros que se dediquen a eso. Un joven comete un delito grave hoy, y grave te digo no de los gravísimos que estuvimos viendo, qué sé yo, le parte un palazo en la cabeza a otro, lo que sea, y va a Castañares, creo que es como una cárcel pequeña, y eso, ahí no vamos a rehabilitar a nadie, digamos. Porque Amén de que además, está en contra de convenios amén internacionales. de que, Claro. claro, sí, por eso digo, sin entrar en la coyuntura política o esa cuestión, digo, no hay un centro. Nosotros desde la psicología sabemos que para rehabilitar a un joven así se necesita muchísimo, se necesita cambiar el contexto, se necesita enseñarle otras formas, y ahí ya me paso a las personas en particular, ¿no es cierto? Uno de los principales problemas con la violencia es que muchos de los jóvenes hoy no aprendieron otra manera de responder. Y eso nosotros a veces lo explicamos en algunos talleres y demás en el consultorio, decir, bueno, si yo desde chico aprendí que cuando en casa está todo mal, mi papá se sirve unas copas de más y se toma, si se gritan mutuamente todo el tiempo, si el modo de acomodar las cosas es a los golpes, yo aprendí eso, digamos, no tengo otro modo de responder. Entonces, cuando yo salga a la sociedad a 13, 14, cuando los chicos empiezan a mezclarse más, empiezan a andar Resuelven el conflicto solos, de esa manera. empiezan a resolver el conflicto de esa manera. A veces nosotros como sociedad exigimos que respondan de otra manera. Es decir, que dice, pero ¿cómo no se va a dar cuenta? Es común escuchar eso.
o cómo va a hacer eso, cómo se le ocurre revolear un piedrazo al auto, digamos, porque, no sé, porque casi lo atropella, ¿me entendés? Y bueno, hay una cuestión básica y es que muchas veces nosotros les pedimos a las personas cosas que las personas no conocen y no saben cómo hacerlas. Para que yo se las pueda pedir, se las tengo que enseñar primero. Entonces, pensar que a veces las personas por sí mismas van a decir, van a tener un momento de insight y van a decir, ah, no, claro, esto es violento, no lo voy a hacer, es imposible, digamos. Primero a esa persona hay que enseñarle a responder de otra manera, a dialogar, a contener la ira, y eso demora bastante porque la ira tiene mucho de costumbre. Claro. Es una conducta que yo la aprendo, las circunstancias por las que yo la aprenda pueden ser muchas, pero de ahí tiene mucho de costumbre y de repetición. Entonces después ya funciona casi como un acto reflejo. Hay personas que jugando al fútbol le pegan una patada, te da vuelta y te devuelven una trompada, digamos. Y en el fútbol el roce es común. Claro. Ahora, Matías, se me ocurre pensar en algo. A mí nunca se me dio por comprarle un arma de juguete a mis críos, Sí. aún de niños, tirando Sí. flores de colores. No, 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 no. No me imagino comprar un arma, Sí. aunque haga ruidito nada más. Pero también hay una gran diferencia entre la crianza de mi generación, tu Sí. generación y esta generación. Hay muchos videojuegos que cuando vos los vas a elegir, fíjate un poco y vas a ver que él, no quiero exagerar, pero 9 de cada 10 videojuegos son violentos. Y algunos son muy violentos. Sí. Yo recuerdo uno de ellos donde de repente ibas en el auto atropellando Y gente, atropellás gente, y sí. si atropellabas una embarazada, por ejemplo, en ese ganabas juego, más puntos. ganabas más puntos. Y evidentemente no digo que ese juego te va a condicionar y que el día de mañana, cuando vos manejes, se te va a representar y vas a ver, pero entiendo que tiene que ver con tu actitud en la sociedad. Termina siendo todo eso y un complemento bien importante, digamos, como yo siempre digo, la base está en lo cotidiano, pero si además del otro lado me dan unos empujoncitos más, bueno, es peor. Y no es solamente el tema videojuegos, los videojuegos de por sí han sido violentos porque la esencia del videojuego es ir destruyendo cosas o matando, generalmente. Claro, sí, digamos. sí. Hay otros juegos ahora un poco más sofisticados, pero la esencia del videojuego es ir matando, digamos. Sí, sí. Ahora, no es solo en esta época, en esta época que vivimos, los videojuegos. Son los videojuegos, los celulares, las tabletas, que además dan acceso a contenido muy violento, muy fácilmente, digamos. Antes era difícil ver videos no podías directamente. En tu generación, o en la mía inclusive, yo jamás hubiera podido llegar a mi mano el video de una ejecución, ponele en Arabia, eso no importa, pero hoy en día no. Si Uno hoy ves una decapitación, ve una ves un niño decapitación de 10 años reventándole la cabeza a un tipo como con si un nada, disparo digamos. de Y gracia. Sí. la facilidad para llegar a esa información que dan los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y demás, que como siempre yo digo son muy buenas para una cosa, pero para algunas no ayudan demasiado y es muy difícil después de cortar esos canales. Sí, sí. Es difícil de cortarle los canales hoy a un chico de 13 o 14 años, porque en algún momento va a haber una tablet, un celular, un televisor, ya no hay forma de que se le escape al internet, digamos. Entonces hay que adecuarse. Y claro, todo eso va dando como un empujoncito más, y todo eso va sumando, como yo te decía, a la bolsa esa que veníamos poniendo de estamos todos más hacinados, la violencia es más explícita, llega más, las condiciones sociales de la familia últimamente están por el piso, digamos, la constitución madre de la familia está muy, muy endeble, entonces los diques de contención que había para la violencia son cada vez menores. Eso se ve más, o se va a ver más, por supuesto, en los más jóvenes, porque los adultos que están expuestos a lo mismo tienen algo que los jóvenes no tienen y es cierto registro de herramientas emocionales, de control y demás que aprendieron en otra generación, digamos. Lo que pasa es que Claro. estamos justo en un cambio de época prácticamente. Entonces hay muchos adultos que todavía pueden controlarse, que medianamente se frenan. Ahora, los jóvenes que no aprendieron nada de eso, no tienen los recursos para hacerlo y ejecutan mucho más que la juventud mía o la tuya. Vos sabés, Matías, que mientras hablabas me acordaba de que debe ser uno de los pocos elementos donde no le podés echar la culpa a las drogas tradicionales. Porque en los 70, en los happenings de los Sí. 70,
era común el uso de marihuana. Era el momento de la pastilla anticonceptiva, el momento de la minifalda, el momento de los Charlie, el perfume Claro. Charlie, el alcohol también, el Cuba Libre y la marihuana. Pero sin embargo, había concentraciones, Woodstock, por ejemplo, concentraciones de cientos de miles de jóvenes y no había No. policía y no había o sea, quizás había alguien que se pase porque usaban Sí, LSD, claro. por ejemplo, pero no había violencia. No, de hecho ahí está probado que en unas desclasificaciones de archivos del FBI, de la CIA, que la CIA misma distribuyó drogas en Woodstock Claro, para sí, sí, aplacar a a la las gente. cosas. Y sí, y cualquier droga, el alcohol, cualquier tipo de esas sustancias, lo que hace es desinhibir, ¿no es cierto? Una vez que nos desinhibe, a las sociedades anteriores te desinhibía, pero capaz que vos terminabas haciendo alguna cosa graciosa, te subías, te sacabas la remera, no sé, alguna otra cuestión. Los niveles de violencia eran menores. El desinhibir ahora, cuando yo desinhibo a alguien, le saco todas las barreras y puede aparecer cualquier cosa. Si está muy triste, se puede largar a llorar mucho, que es el famoso ese borracho del que todos se ríen. Me puedo reír mucho si estoy contento, o si realmente estoy muy estresado y muy irritable, me voy a poner más violento, porque voy a tener menos diques de contención. Eso también es bien interesante analizarlo, como yo te decía, ya desde la constitución de las emociones, que hay que tener en cuenta que manejar la ira es bastante más difícil que manejar cualquier otro tipo de emoción. Yo te decía que tenemos más o menos 5. Ira, alegría, tristeza, bueno, hay 2 más. Si yo pudiera medir las emociones, supongamos que tuviéramos un aparato que mide las emociones, y yo estoy contento porque, no sé, River ganó la Libertadores, yo estoy contento y me mido con ese aparato que no existe, yo diría, tengo un 70% de alegría. Ahí estoy en la plaza, con una bandera, ahí tranquilo. Si yo tuviera tristeza porque quedó eliminado, lo mediría y decía, tengo un 40% de tristeza. Y bueno, ahora, esa cantidad de tristeza o de alegría es la misma, no varía. Digamos, después se desaparece con el pasar de los días. Ahora, la ira es la única que empieza con un 5% y es la única que crece por sí misma y se va ampliando, hasta que termina en cualquier lado. Por eso las personas pueden arrancar con una discusión porque alguien me tocó la bocina y terminar saltando arriba del auto en el mejor de los casos, cuando no agrede al otro, digamos. Porque si yo no corto con el circuito de la ira crece, 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 crece y ya no sabes dónde va a parar, digamos. La última pregunta tiene que ver con eso. Ustedes tienen un centro, vos integrás CEPSI, Sí. y evidentemente es muy importante esto que vos decís, que va creciendo exponencialmente de alguna manera, y quizás un chico que rompe un juguete, quizás un chico que le pega a otro compañerito, o sea, todos chicos se pelea, esto es Sí. real. Vos me sacás el juguete y yo te lo tironeo o te pecho. Sí. Lo que no es normal es que busque un palo y te lo parte en la Claro. cabeza cuando tiene 4 o 5 años. Sí. O sea, estoy hablando de la más tierna edad. No quiero Sí. pensar ya en un chico de 12, 15, 20 años. Pero el padre, ¿qué elementos tendría que tener en cuenta como para acudir a una consulta porque diga, esto no es normal, no me gustaría que mi hijo el día de mañana sea un violento? Sí, cuando ocurren las consultas a veces por los menores, los chicos que tienen ese tipo de conductas, muchas veces después vemos que esas conductas son una imitación de algunas otras que ven porque los chicos son como un espejo, digamos. No hay, yo siempre digo a los pacientes, a los padres en general, no hay posibilidad de que yo a los 6 años tenga problemas de ira, digamos. No hay forma, Claro, no tengo hay 6 forma. años, no hay manera. ¿Qué hay? Hay que yo copio conductas, digamos, violentas. El punto ahora, esas conductas pueden estar ocasionándose en la casa, pueden estar ocasionándose en el colegio, pueden estar en un grupo de amiguitos, qué sé yo. No necesariamente tiene que ser siempre culpable de los padres, ¿viste? Tampoco es eso, pero la cuestión es, el indicador es cuando se sobrepasa digo, ya el pechón es algo para traerlo a tu hijo, sentarlo, explicarle y decirle, no, mira, muchas veces te va a pasar que alguien te quite algo, se habla, se pide, vení, decime a mí. Desde chico se le enseña al chico a que tiene que responder de otra manera. Y se corta la conducta y se le da la posibilidad al chico que repare, se le da otra oportunidad. Ese ejemplo
a veces es más claro con cuestiones que no tienen que ver con la violencia, pero supongamos, yo siempre pongo este ejemplo, que yo mando a mi hijo, pongamos 7, 8 años, lo mando a la esquina a comprar una gaseosa de vidrio. El chico va, se le cae, la rompe, viene llorando. Hay padres que cuando vienen llorando empiezan con, que para qué te mandé, que sos un tarado, que tiraste todo, que mirá, que no se te puede mandar a hacer nada. Ahí le estamos enseñando al chico que cada vez que yo Cometo un error, primero, es posible que alguien me agreda. Lo que me enseña, que si yo cometo un error me pueden agredir, pero que me enseña a mí de que si otro comete un error yo puedo agredir también. ¿Qué sería lo ideal para ese muchacho? ¿Cómo le enseño entonces? Le explico, le pregunto, ¿qué pasó? ¿Se te resbaló? ¿Estaba muy pesada? No sé qué. Vamos juntos de nuevo, comprá otra, yo te enseño a agarrarla, volvé conmigo. Ahí está, ahora lo hiciste bien. Es decir, yo cometo un error, alguien me debería ayudar para que yo no lo cometa de vuelta, no retarme o agredirme. Entonces ahí yo estoy aprendiendo el circuito, es decir, yo me puedo equivocar, se me puede haber rebalado, se me puede haber caído, pero hubo alguien que me protegió, que me llevó, que me trajo, y entonces la próxima vez que yo cometa un error, no me voy a esconder abajo de la cama, sino que voy a ir a pedir ayuda. Porque después los padres se quejan cuando los chicos tienen 12, 13 años y tienen un problema y no acuden a ellos. Pero si yo fui punitivo con ese chico todo el tiempo, es lógico que cuando tenga 13 y qué sé yo, tengo un problema en el colegio, no me va a venir a pedir ayuda, porque su cabeza le dice que si te va a pedir ayuda, pues lo va a agredir, entonces no lo hace. Cortas un canal de comunicación. Se corta un canal de comunicación y se hace que el chico aprenda violencia ya desde un hecho tan tonto como que me enojo porque no trajo la gaseosa, o porque tenía esa plata y entonces, o perdió la plata en el camino. Claro. Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo la perdiste? ¿A dónde fuiste? Vamos, la busquemos, no la encontramos, qué macana, vamos de vuelta, ahora yo te acompaño. Hay que enseñarles a los chicos desde chicos que la resolución de problemas no siempre tiene que terminar con una cuestión violenta. Distinto es cuando un chico se manda una travesura, ¿viste? Claro. Pero a veces aprender a discernir eso les cuesta mucho a los padres. Después, como yo te decía, tienen 15 y dicen, pero no me cuentan las cosas a mí. ¿Cómo te va a contar si vos claro. Cada vez que te cuenta vos le sacudís un chirlo, claro. Chirlo o le pones una penitencia? Es lógico que no te cuente. Es interesantísimo lo que decís, porque, claro, lo primero que se me representa ante todo esto es qué lástima que nosotros como sociedad nos preocupemos de estos casos cuando hacen eclosión de alguna manera. Por ejemplo, se me ocurre pensar en los que se llamaron así genéricamente los pan tristes. El chico que era bueno, sumiso, calladito, todo el mundo lo gastaba, él se la comía como el peor, hasta que un día vino, agarró un arma y mató a 7, 8, 9 profesores, lo que sea, pero esto es muy común inclusive en otras culturas, en Estados Unidos sociedades. Es muy común. Claro. Pero bueno, esto es lo que yo te explicaba, la ira, ese tipo de personalidades, tiene una gran dificultad en sacar la ira. Lo normal es que yo saque la ira, pero ahí eso hay que tomarlo con pinzas porque la gente se confunde mucho con eso. Sacar la ira no siempre significa un conflicto. Sacar la ira es que si a mí me molestó algo, supongamos yo te diga, Jorge, ¿sabes que me molestó tal cosa? Que el agua estaba muy fría. Y vos me dirás, bueno, pero es porque hace calor y entonces... Pero yo ya lo saqué, ya lo dije. Digamos, no siempre el plantear una cuestión que a mí me molesta o que me hace sentir mal, debe generar conflicto, pues la ira tiene que salir. Como yo te decía, esos chicos tienen una particularidad que es la imposibilidad total de sacar la ira, y la ira va creciendo, 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 creciendo. Hasta que explota. Hasta que llega un momento que explota. Cuando la ira explota, tiene dos caminos posibles. O sale para afuera y yo agarro un arma y reviento al que se me cruza. O me destruyo. O sale para adentro y yo me suicido. Ponele. O personas que no llegan a cometer un suicidio son estas enfermedades, a veces que tienen que ver con enfermedades autoinmunes que se desarrollan. Y psicosomáticas. Psicosomáticas. Eso muchas veces es ira, enojo, angustia que no sale. Y si no sale para allá, sale para acá. Yo siempre digo a los pacientes, para un lado tiene que salir, no puede no salir. Siempre requiere descarga. Bien. Las otras emociones se puede ver, pero la ira siempre requiere descarga. Y la descarga siempre tiene que ser para afuera. Matías, muy claro lo tuyo. Yo te agradezco muchísimo realmente que hayas compartido este primer bloque. Gracias a ustedes por invitarme. Primer bloque del primer año. ¿Ah? Muchísimas gracias. Bueno, gracias por tenerme en cuenta para eso.